Hola, ¿qué tal, maestras y maestros? ¿Cómo están? Hoy día, Viernes Santo, vamos a aprovechar este tiempito que estamos aquí en casa y vamos a continuar porque hay un trabajo pendiente. Recuerden que en el video anterior estuvimos viendo situaciones de evaluación, recogiendo algunas evidencias por competencia, las principales competencias. Pero, ¿qué pasa? Que a estas alturas ustedes ya deben tener esas evidencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas evidencias? Pues viene lo más importante, realizar el análisis de esas evidencias para tomar decisiones. Decisiones en mejorar las estrategias, mejorar cómo estamos retroalimentando, mejorar los retos, los recursos, los materiales, las preguntas, la interacción que estamos teniendo con nuestros estudiantes. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir un pequeño documento a modo de ejemplo, porque este año no estoy en aula, entonces no puedo recoger las evidencias como quisiera. Pero sí por aquí he conseguido algunos ejemplos para poder hacer esta primera parte, porque la otra parte quiero que ustedes mismos la completen. Entonces, vamos a continuar. Muchas gracias a todos los que en mi canal, que empezó así pequeñito, por una iniciativa muy sencilla de querer compartir alguna experiencia que creía que era importante. Y para mí, si esa experiencia le llega a servir a un docente, a un profesor en el lugar que se encuentre, yo me siento más que satisfecha con ello. Entonces, por ello es que continúo en esta grabación de algunos videos, de algunas experiencias, para aprender, porque también aprendo de las sugerencias que me están enviando. Así que, sin más, voy a compartir el archivo. A ver. Aquí está. Recuerden que la otra vez, y lo he hecho sobre el archivo de la otra vez. Miren, entonces, a ver, quiero subir aquí un poquito. Ya, aquí está. Este es el archivo del video anterior, la experiencia de evaluación de las principales áreas, porque el Minedu nos dio, priorizamos algunas de las competencias, no estamos desarrollando todas las competencias, sino algunas que están priorizadas, y en base a ellas he tratado de hacer un análisis. Aquí tenemos las experiencias que se trabajó en el video anterior, la situación de aprendizaje, algunas de las actividades, los propósitos, los criterios. Aquí están las actividades y los instrumentos. Recuerden que por cada competencia he necesitado recoger una evidencia, y esta evidencia la tengo que valorar con un instrumento. Entonces, en esta siguiente parte, a partir de esos criterios, a partir de esa valoración que yo hice, pues ahora vamos a ver cómo están los niños y cuál es el reto para este año, ni para este año, para junio, para julio, porque ahí vamos a hacer un corte y vamos a ir viendo cómo vamos. ¿Ya? Entonces, aquí tengo el ejemplo de la anterior vez, y aquí ya está el cuadrito que estoy proponiendo. Diagnóstico por estudiante con respecto a las competencias. Recuerden que esto es por estudiante. Unos datos sencillitos: el nombre del estudiante, el grado y la fecha que estoy aplicando este instrumento. Porque a diciembre tengo que nuevamente evaluar cómo he mejorado, qué he logrado, cómo me acerco al estándar. Recuerden que es por ciclo. Y si yo estoy en segundo o en cuarto o en sexto, pues tengo que lograrlo todo. Pero si estoy en los primeros, pues quizás no lo llegue a lograr. Es más, ahorita estamos en un periodo de consolidación. Entonces, mis niños de segundo, a lo mejor yo estoy desarrollando todavía parte del estándar que corresponde a primero. Por eso yo lo estoy trabajando con el estándar y no con los desempeños, para verlo de manera global. Miren, estoy proponiendo esta matriz de análisis y valoración. Primero, que en el primer cuadrito, la competencia. El Minedu está priorizando, se comunica y escribe, al menos en los contextos que la comunicación es por WhatsApp
o es sin conexión o es difícil. Aquí en la ciudad, aquí en Piura, podemos planificar todas las competencias, todas, porque acá tenemos más medios, más acceso y puedo recoger evidencias y desarrollarlas durante todo el año. Pero aquí estoy considerando se comunica y escribe para el ejemplo. Miren, en se comunica estoy tomando el estándar, lo que sabe hacer el estudiante. ¿Y cómo sé lo que sí sabe hacer hasta ahorita? Pues la evidencia, yo he planificado una actividad para recoger una evidencia con respecto a esta competencia y ver cómo está mi estudiante, y estoy subrayando de verde lo que yo he visto que sí hace mi estudiante en esa evidencia. En este caso, pues de manera oral, que seguramente lo he llamado, le he hecho preguntas, le he planteado algunas actividades que me permitan recoger. Entonces, miren cómo le estoy planteando. ¿Qué es lo que sí sabe? Gabriel sí sabe, se comunica oralmente, identificando información explícita, o sea, lo que está tal cual en el texto, de lo que escucha, sin salirse del tema en general. Su pronunciación es entendible y se apoya con gestos y movimiento corporal. En caso de una videollamada yo me doy cuenta, ¿no es cierto?, que habla y utiliza recursos paraverbales. Entonces, para explicar un tema, participa y responde a base a lo que se pregunta de manera pertinente. Quiere decir que Gabriel sí está contestando las preguntas de manera coherente, pertinente, se le entiende, utiliza recursos verbales y paraverbales, pero hay un reto. ¿Qué está pasando con Gabriel? Que Gabriel aún no identifica, no interpreta hechos, no opina, no da su punto de vista, no asume una postura. También, mire, lo que no es subrayado es lo que le falta. No usa vocabulario de uso frecuente, repite palabras. Entonces, ese es el reto hasta julio o hasta junio. Y miren, voy a poner mi imagen. Bueno, ustedes creo que no la ven, pero ahí está. Entonces, ¿qué es lo que la meta o a conclusión de esta evidencia? ¿Qué necesito hacer? Que el niño identifique información no solo explícita, sino implícita, que interprete hechos y temas, que use conectores y vocabulario variado, que dé su opinión, que se exprese en cuanto al propósito, al destinatario y al contexto del texto. ¿De dónde lo saqué? De la parte que no es subrayado de mi estándar, porque miren, amigos, amigas, si yo junto lo que sí saben con lo que le falta, la suma de los dos, ¿qué me da? El estándar. Y si yo logro ese estándar, estoy logrando esta competencia. Se comunica oralmente en su lengua materna y movilizando las capacidades que implican a esta competencia, bueno, que aquí ya no las he considerado. Igual con escribe diversos tipos de texto, estoy poniendo mi competencia con respecto a mi estudiante, porque ustedes para recoger evidencia han tenido que plantear situaciones, sesiones de aprendizaje, actividades de aprendizaje que les permitan recoger. Aquí la primera competencia yo lo estoy haciendo a modo de ejemplo, poniendo un ejemplo, se puede decir que no lo he puesto aquí para que ustedes lo puedan ver, pero aquí en el otro sí le he pedido a una amiga que me envíe una evidencia de segundo grado, porque recuerden que es de segundo, para poder ver cómo está el estudiante. Entonces, en escribe diversos tipos de texto, igual manera, miren, yo estoy subrayando de celeste lo que sí sabe hacer mi estudiante ahorita, lo que sí. ¿Y qué estoy diciendo? Ese es el diagnóstico de cómo está mi estudiante ahorita, y al costado es la meta, lo que voy a trabajar. ¿Y qué dice? Gabriel escribe textos de forma reflexiva, se adecua al propósito y al destinatario, usando algunos conectores para dar coherencia al texto. Sí usa conectores, algunos conectores. Y vocabulario de uso frecuente, sí usa variedad de vocabulario.
separa adecuadamente las palabras. En la evidencia he visto que separa adecuadamente las palabras usando mayúsculo al empezar y punto al final. ¿De dónde saqué esto? De mi estándar. Porque recuerden que mi estándar me dice qué es mi meta como docente, a dónde tengo que llegar yo como docente con mis estudiantes, al estándar. De ahí voy a sacar mis temas, de ahí voy a sacar mis contenidos, que usted ahora a veces decimos, pero no, el ministerio ya no nos da contenidos. Ahí están. Tenemos que leer el estándar, leer la competencia, y ahí vamos a identificar lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa con Gabriel? ¿Qué le falta? Planificar el texto. No hemos visto que Gabriel ha planificado el texto en cuanto al propósito, al destinatario. ¿Qué le falta? Organizar las ideas lógicamente, y de aquí les voy a enseñar la evidencia. ¿Qué le falta? Evitar la digresión, está dejando vacíos, está omitiendo letras, está, como decimos las maestras, está comiendo las letras, está omitiendo, está repitiendo algunas palabras. Y le falta, pues, está en segundo grado, le falta bastante lo que es tildación. Pero recuerden que escribir no solo es tildación, ya lo hemos visto en otros videos. Escribir es planificar, es organizar, es evitar repetir palabras, evitar omisión de palabras, y también la tildación, por supuesto. Esto a modo de ejemplo. Y por último les hice el ejemplo de construye. Igual manera he subrayado de celeste lo que sí hace mi estudiante, se reconoce como un ser único. Esa actividad de aprendizaje yo he debido recoger evidencia donde el estudiante se reconoce como un ser único, reconoce sus características físicas, sus cualidades, sus gustos, reconoce a su familia escolar, su comunidad, reconoce sus emociones, reconoce cuáles son las emociones, explica de alguna manera sencilla qué acciones le molestan y qué acciones le causan bienestar. Pero, ¿qué es mi reto? Ese es mi diagnóstico, lo que acabo de decir. Ahora, ¿qué es el reto para este año? Que se reconozca aspectos que lo hacen único, porque no solo es de que el niño diga yo soy un ser único, sino por qué aspectos de él lo hacen único, que reconozca qué responsabilidades va a cumplir dentro de su familia, que regule sus emociones. Ya, él conoció las emociones, te las dice, te las menciona, te las explica en qué consiste, pero ahora lo que nos falta es la regulación de las emociones al interactuar con su familia o en el contexto virtual. Porque la mamá a veces cuando llamamos dice, profesora, pero Gabriel se porta así, así, así. Entonces estamos viendo regulación de emociones. Gabriel cuando lo llamamos, él dice que reconoce la alegría, la tristeza, pero no los está regulando. Y ese es el fin, regularlo. Se reconoce como varón o mujer, aquí hay un error, como mujer con los mismos derechos, reconoce y manifiesta y explica y describe sus derechos y responsabilidades, se identifica aquellas personas donde se siente protegido y aquellas personas donde se siente amenazado y pide ayuda. Eso es mi meta para este año. ¿Qué tengo que hacer? Por eso yo les digo, en junio, en julio vamos a hacer un corte, una reflexión como docente, por eso tenemos hasta una semana de la reflexión, a ver cómo vamos. Y vamos a volver a subrayar, esto ya lo logré, esto me sigue faltando. Y tengo que volver a evaluar para volver a valorar esas evidencias y ver cuál es el avance de mi estudiante. Eso lo he hecho a modo de ejemplo. Y aquí, bueno, igual manera tengo que hacerlo con construye interpretaciones históricas, resuelve problemas de cantidad, de forma, movimiento, localización e indaga. Yo estoy considerando las competencias que ha priorizado el ministerio. Como les digo, en su contexto, depende de su contexto, pueden tomarlas todas. Y va a depender el tipo de conexión que tengan con sus estudiantes. Y aquí yo les estaba poniendo, miren, ustedes tienen bastantes evidencias hasta ahora y como maestros tenemos que hacer un análisis de estas evidencias, porque si no, la evaluación diagnóstica no tendría sentido si es que no vamos a hacer este análisis, si es que no vamos a reflexionar, si es que no vamos a tomar decisiones y reajustar algunas situaciones. El propósito en esta evidencia que me prestaron dice, escribir la primera versión de mi historia personal en mi vida. En la competencia escribe diversos tipos de textos.
Criterios. La maestra le da los criterios, que use conectores, le menciona cuáles son los conectores, que empiece con mayúscula y que evite el repetir palabras. Aquí, bueno, como está un poco pequeño, yo lo he pasado para que ustedes puedan ver la evidencia en una hojita más, un poquito más grande. A ver, aquí está más grande. Y miren, en lo que yo, no sé si ustedes logran ver igual que yo, pero en lo que yo puedo ver aquí este estudiante de segundo grado, efectivamente, al planificar su texto en la primera versión, el niño utiliza conectores, porque la maestra le está dando un modelo y es aceptable el modelaje, ¿no es cierto? El dar ejemplos. Entonces, dice, un día salimos de campo, mi papá, mi mamá y yo. Entonces vemos que el niño le falta usar coma, que son, se llama, algunos recursos gramaticales, y no tendría también, ahorita no nos podemos sorprender si es que no lo usa. Ese es el reto en este año, que el niño en junio, bueno, la evaluación es constante, pero otra evaluación para tomar decisiones concretas en julio que hagamos, vamos a ver cómo vamos en eso, que el niño tiene que usar comas. De pronto apareció, falta tildes, también vamos a priorizar las tildes. Un zorro que se llevaba una gallina, falta punto final. Entonces acá en la segunda versión dice un día, mayúscula, salimos de campo, mi papá, coma, punto final, mayúscula. De pronto, miren, aquí está usando los conectores, pero los está usando al finalizar la oración o al terminar ese párrafo. Y sí, no tendría el niño por qué hacerlo bien ahorita, porque estamos empezando, estamos recogiendo. Pero de aquí para adelante vamos a tomar acciones, entonces que el niño sí conoce usa los conectores, pero no está usándolos de todo bien, de la manera que debe ser. Entonces la maestra va a tener que trabajar aquí, darle más modelos, leerle historias, hacerlo escribir, que produzca, y va a ir adquiriendo estas competencias, ¿no es cierto? Aquí las palabras está omitiendo letras, dice etoses, por todo el campo. Finalmente lo está poniendo en medio de un párrafo. El zorro se escapó entre unas piedras. Entonces, ahí nos podemos ver que ahí está el trabajo de este año, en que este niño use conectores, que este niño use punto mayúsculo al empezar, que use los conectores adecuadamente al iniciar un párrafo, que no omita palabras, la letra está entendible, y ese es el reto que acá les planteé en la competencia escribe, que no había espacio para ponerlo aquí también y ustedes lo puedan ver a la vez. Y eso es, que el niño planifique, que organice las ideas lógicamente, que evite la digresión de palabras, la omisión, citar las palabras adecuadamente. Entonces, ahí está el reto. Y ese es el diagnóstico que vamos a hacer estudiante por estudiante, competencia por competencia, porque en el aula tenemos una aula variada. Y es más, puedo sacar cantidades, porcentajes al final y ver estrategias, un plan de mejora con respecto a mis retos que tengo con respecto a este diagnóstico, qué acciones voy a tomar para lograr este reto. Y para ello es la evaluación, para el aprendizaje, no para calificar. Bueno, en diciembre necesitamos tomar decisiones si el niño pasa o no pasa en este junio, pero mientras tanto el proceso es para el aprendizaje. Estamos en un constante aprendizaje con la ayuda de nuestros papás, tenemos que salir adelante. Bueno, espero que les sirva este pequeño video que he realizado, y el reto para ustedes es que terminen esta matriz y lo hagan estudiante por estudiante. Un beso muy grande a cada uno que me están ayudando bastante con sus comentarios. Cuídense mucho. Feliz Semana Santa.